Bienvenidos amiguitos a la escuela sabática de primarios. ¡Feliz sábado! Vamos a cantar Bienvenido seas tú a la iglesia, bienvenido seas tú a la iglesia. Para empezar, Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este lindo día que tú nos das. Gracias por levantarnos a otro día más para escuchar más a tu palabra. Y gracias por tu palabra y bendícelo ahora que vamos a abrirla y que vamos a cantar más himnos y alabanzas a tu nombre. Gracias por traernos aquí al lugar donde podemos aprender y escuchar y alabarte a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar nuestro canto de tema, que es Yo temprano busco a Cristo. Vamos a cantarlo juntos. Yo temprano busco a Cristo, cada día aprendo a Él. Por la senda angosta sigo, sus pisadas firme y fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, y yo ferviente le amaré. Donde quiera que Él me mande, yo con gozo puesto voy. Sé su voluntad divina, aunque tierno soy. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. A la puerta Cristo aguarda, Él me quiere libertar, yo confiando en su promesa, hoy invítalo a entrar. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, y yo ferviente la amaré. Yo ferviente le amaré. Ahora vamos a escuchar a una hermosa historia de la Biblia. Y vas a necesitar a una Biblia así como yo. Hola amiguitos, bienvenidos a otra escuela sabática de primarios. Estamos aquí como siempre, Angélica y su maestra Giselle. Estamos muy contentas de que estén acompañándonos otro lindo sábado. Hoy día tenemos una historia muy linda que se titula
Jesús ora en Getsemaní. Ajá. Y nos dice que Jesús nos ama tanto que estuvo dispuesto a ser castigado por nosotros para poder quitar nuestros pecados. Nuestros pecados hirieron mucho y hieren mucho a Jesús. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor, porque tú hiciste mucho por nosotros y también cargaste nuestras culpas, nuestros pecados en tus hombros, Señor. Y eso te dolió mucho y nuestros pecados te hieren mucho. Ayuda a nuestros amiguitos y a nosotros a prestar atención a este recuerdo, Señor, de cómo tú agonizaste por nuestros pecados. Y ayúdanos a pensar, a arrepentirnos y a acercarnos más a ti con un corazón lleno de agradecimiento. En nombre de Jesús, amén. El versículo para memorizar dice: velar y orar para que no entréis en tentación. Velar y orar para que no entréis en tentación. Mateo 26, versículo 41. Bueno, cuando Jesús ya había terminado comiendo y bebiendo la copa de jugo de uva, y él también había ya terminado de hacer el rito del humildad, y eso explicó todo. Entonces, cuando ya habían terminado de cenar y de hacer todo eso, entonces ellos cantaron un himno a Jesús, a Dios, y Jesús entonó con ellos. Habrá sido un salmos que cantaron ellos, y después salieron. Entonces, cuando estaban saliendo, Jesús dijo: todos ustedes me abandonarán, dijo Jesús, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Entonces, ¿qué significaba esto? Lo que estaba diciendo Jesús significaba que Jesús iba a ser crucificado y todos los discípulos iban a huirse de él, y él iba a estar ahí solito en prueba. Y Pedro dijo: aunque todos te abandonen, yo no. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Tú piensas que Pedro no se daba cuenta que Jesús lo sabía todo? Yo no sé. Pedro se creía mucho, ¿verdad? Sí. Se confiaba mucho en él mismo, porque él dijo: yo no te abandonaré. El resto te puede abandonar, pero yo no. Sabes que como seres humanos nosotros somos débiles y no nos conocemos a nosotros mismos, ¿verdad? No. Pedro no se conocía a él mismo. Mira lo que dice. Si tengo que morir contigo, no te negaré. ¡Wow! Qué valiente él se oía, ¿verdad? Quería que todos los discípulos vean que él era valiente. Entonces, pues, ya estaban caminando adentro para el Getsemaní. Y en el camino a Getsemaní vieron a una viña. Y Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Y Jesús les estaba diciendo esto porque él sabía que muy pronto ellos iban a tener una prueba muy difícil. Iban a ver a Jesús ser entregado a Judas. Judas iba a entregar a Jesús a estos malvados, ¿verdad? A los fariseos, a los soldados. Y los discípulos tenían que permanecerse al lado de Jesús orando con él. Y por eso él les estaba diciendo esta parábola, que se afierren a él, porque él es la vid y ellos son las ramas de la vid. Y si ellos están aferrados de Jesús, entonces van a poder soportar la prueba y no van a caer, no van a ser decepcionados, no se van a sentir solos o llorosos. Así vemos aquí en esta figura cómo es la vid. La vid tiene hojas,
tiene yema, tiene sarmiento, tiene pulgares, tiene zarcillo, tiene un tronco, tiene un brazo, tiene un racimo, tiene raíces. Entonces, la vid es el tronco, Jesús es el tronco. Y nosotros, los que creemos en Jesús, somos las ramas, ¿verdad? Y los racimos son los frutos. Y si nos aferramos a Jesús, el fruto de aferrarnos a Jesús, de estar con Él, es paz, seguridad, amor. Y cuando hay amor, no hay temor, no hay miedo. Así dice aquí, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto. Así seréis mis discípulos. Pero de repente Jesús dejó de hablar y hubo un silencio aterrorizante y los discípulos no entendían. ¿Qué pasó? Dejó de hablar. Es porque Jesús sabía que muy pronto iba a ser entregado y comenzó la carga de los pecados de nosotros a pesarle bastante y él comenzó a sentirse mal. ¿Y qué dijo después? Vamos a ver. Siéntense aquí mientras yo voy a orar allá. Sabes que mientras ellos estaban caminando ahí en esa noche y Jesús comenzó a sentirse muy mal, muy pesado con todas las cargas que estaba él cargando de todas nuestras culpas. Él no podía caminar bien, no podía hablar, ya nomás podía decir y casi se cae 2 veces. Los discípulos tuvieron que cogerlo, agarrarlo, porque casi se cae. Pero los discípulos sabían a dónde iban porque ellos usualmente iban con Jesús al Getsemaní. Y los 3 discípulos en esta próxima imagen que vamos a ver ahora, estos 3 discípulos usualmente dormían allí en este monte, en la tierra con Jesús. Lo habían hecho antes porque ellos habían orado allí y orando y ahí habían descansado. Pero esta noche era diferente. Jesús no se veía bien. Estaba muy, muy triste. No podía ni caminar. Estaba haciendo bulla, estaba haciendo sonidos así con su garganta. Como que algo le dolía horrible. Y eso era la culpa de todos nuestros pecados, de tus pecados y de nuestros pecados. Le dolía bastante. Y los pecados de todos los seres humanos que han vivido en esta tierra. Y que iban a vivir. Y que vivirían. ¿Y qué dijo? Vamos a ver, dice Mateo 26:38. Entonces les dijo Jesús, hablando de Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velar conmigo. Ahí le dijo a Pedro, a Juan y a Santiago, porque ellos eran los discípulos más cercanos a Jesús. Ya ves, ellos siempre estaban con Jesús. Los otros discípulos se habían quedado más lejos, pero él quería un consuelo, quería que sus discípulos más cercanos estén más cerca a él y les reveló que él está por morirse, nuestros pecados lo iban a matar y porque nuestros pecados son feos y los pecados de toda la humanidad, los pecados hasta de los criminales más malos, de la gente más mala y más perversa. Él los estaba cargando en sus hombros. Y eso le pesaba tanto que él se iba a morir. Así que él se apartó un poco de sus 3 discípulos, Santiago, Pedro y Juan. Y allí él cayó en la tierra. Cayó en la tierra, agonizando. No podía él ya más. Dice que le dolía todo, se sintió una separación, le dolía estar separado de Dios porque nuestros pecados nos separan de Dios. ¿Alguna vez te has sentido culpable de algo? ¿Has hecho algo que de repente te sientes culpable y no te sientes bien? Imagínate eso multiplicado por millones y millones de gente que han pecado. Es horrible y todo eso estaba cargándolo Jesús en sí mismo. Y eso le dolía, le pesaba y eso le separaba de Dios. Y esa separación, porque Dios no puede
no puede estar donde hay ese pecado. Y esa separación que él cargó le dolía también, porque siempre ha estado con su padre. Y entonces vamos a ver qué dice. Entonces Jesús ora, porque él necesita fortalecerse. Y él ora a su padre y dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú. Sabes que aún en esa situación, Jesús pidió que se haga la voluntad de su Padre y no la de él. Él estaba a punto de morirse. Dice la Biblia que estaba a punto de morirse, porque él mismo dice: estoy tan triste hasta la muerte. Dice que sudaba gotas de sangre. ¿Alguna vez has sudado, Angélica? Normalmente sudamos gotas de agua, ¿verdad? Pero Jesús en esa ocasión estaba sudando gotas de sangre. ¿Y cómo? Uh-huh. A lo mejor se le partió uno de sus blood vessels. Bueno, salía. Cargando todos los pecados de la humanidad, ya te puedes imaginar tantas culpas que él estaba sintiendo, que por todos nosotros, que su cerebro ya le dolía tanto que se partía su pie, la sangre le salía por los poros. Eso es bien fuerte, ¿verdad? ¿Alguna vez has tenido un dolor de cabecita? ¿Te ha dolido la cabeza alguna vez? Imagínate 100,000 veces más por todos los seres humanos, ¿verdad? Por la culpa de todos los seres humanos. Entonces eso es bien fuerte. Yo no me lo puedo imaginar, pero eso le dolió bastante a Jesús. Pero la oración le fortalecía. Si él no hubiera orado, él no hubiera sobrevivido, él hubiera muerto. Pero la oración lo seguía ayudando para que él no muera. Entonces, fortalecido, se levanta para ir a ver a sus 3 discípulos, para ver si sus 3 discípulos le decían alguna palabra de consolación. Y como ser humano siempre buscamos una palabra de consolación, ¿verdad? Pero sus 3 discípulos estaban dormidos. Ni una palabra de consolación. 3 hombres que ni tenían idea de lo que estaba pasando. Aunque Jesús les había dicho, nada les asentaba en la cabeza. Podrían haber ellos prestado atención a Jesús, podrían haber orado y decidido: Señor, ayúdame a entender lo que Jesús está diciendo, porque no le entiendo ni una palabra. Y así hubieran podido decir una palabra de consolación a Jesús. Jesús, no te des por vencido. Jesús, tú puedes. Tu Padre te fortalece. Tú vas a poder morir por todos nosotros. No te sientas mal. Alguna palabra, ¿verdad? Algo hubieran dicho. Pero no. ¿Y sabes qué? Jesús trata de despertar a los discípulos, a Pedro, y le dice: Pedro, despiértate. No puedes velar conmigo ni una hora. Y el Pedro apenas se levanta. Ay, Señor Jesús, ¿cómo estás? ¡Pum! Se duerme otra vez. Y Jesús se va otra vez a orar por segunda vez. Jesús regresa a orar porque no entiende, él no puede con sus discípulos, que no pueden ni orar ni estar despiertos por una hora. Regresa entonces él a su Padre a coger más fortaleza y ora. En Mateo 26:42 dice: de nuevo, por segunda vez, se alejó y oró diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Por segunda vez, ahí él en esa situación agonizante, él dice: Padre, que se haga tu voluntad. No importa, aunque yo no quiera que se haga tu voluntad. Si tú quieres que yo haga esto, yo lo voy a hacer. Esto es lo que planeamos y lo voy a hacer porque es tu voluntad. Ahí, aún en su situación dolorosa. Y regresa a ver a sus discípulos. Y están durmiendo otra vez. Madre mía, ¿qué harías tú con estos discípulos que no pueden ni velar contigo? No pueden ni consolar a su maestro. ¿Sabes que Jesús les había dicho en el aposento alto que se amen unos a otros?
Y él esperaba que ellos, los discípulos, le amaran a él también, ¿verdad? Y cuando tú amas a alguien, tú velas por ellos. Tú dejas tu sueño y velas a ellos. Por ejemplo, cuando tú estés enferma, Angeliquita, y estás tose y tose en la noche, ¿qué hace tu mami? Corre, no duerme, corre a verte, ¿ya? Para darte un jarabe o algo. Pero estos discípulos, nada. ¿Cómo es que ellos aman a Jesús? Yo no entiendo cómo ellos aman a Jesús y no corren a socorrerlo, no corren a consolar a Jesús, ¿verdad? Prefieren dormir, están durmiendo, ¿verdad? Y Jesús esperaba que ellos lo amaran así como Él los ama a Él. Él se desvelaba las noches orando por sus discípulos y los discípulos nada, nada. Bueno, entonces Jesús dijo en Marcos 14, 37 al 40, dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Ahí está, regresó a orar Jesús diciendo las mismas palabras y al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. En 3 ocasiones Jesús se dirigió tambaleándose hacia los discípulos dormidos y cada vez que los despertaba apenas lograban reconocerlo. Su agonía era tan terrible que brotaba sangre de sus poros, la cual se mezclaba con el sudor que goteaba de su rostro hacia el suelo, y el peso de nuestros pecados lo estaba matando. Lucas 22:44 nos dice, y estando en agonía Jesús oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Sabes que Satanás estaba allí? Ya lo dije antes. Él estaba allí tratando de que Jesús se rindiera, se diera por vencido, para que nosotros paguemos por nuestros propios pecados, para que nosotros tengamos que morir. Jesús era humano, pero también era Dios y podría haber elegido cambiar de opinión y no morir por nosotros, ¿verdad? Él podría haber hecho. Nuestros pecados lo estaban matando y él anhelaba que existiera algún otro camino para salvarnos, pero no había otro camino, no había otra manera de salvarnos. Sabes que ningún cuerpo humano podría seguir con vida y haber soportado lo que estaba sucediendo a Jesús. Si Dios no hubiera enviado a un ángel a darle fuerzas a Jesús, fuerzas adicionales, él habría muerto allí, en el huerto de Getsemaní. Mientras la gente en la tierra dormía, el universo entero estaba observando lo que estaba pasando. Vieron a Satanás y a sus ángeles guardando alrededor de Jesús. Vieron a Jesús encontrar a sus discípulos dormidos. Lo vieron tomar su decisión final de seguir el plan para salvarnos y lo vieron morir. De repente brilló una luz resplandeciente y un ángel poderoso apareció allí, junto a Jesús. Era el mismo ángel que había ocupado el lugar de Satanás en el cielo. ¿Sabes cómo se llama ese ángel? Gabriel. Sí, el ángel Gabriel. El ángel no podía cambiar lo que Jesús debía ser, ni lo terrible que él se sentía. Él no podía cambiar los sentimientos de Jesús, pero él podía darle fuerzas adicionales para que siga cargando ese peso terrible de nuestros pecados. El ángel le recordó a Jesús que su Padre lo amaba, que millones de personas elegirían el reino de Dios y serían salvas por su sacrificio, y que Satanás y sus ángeles serían destruidos. La luz resplandeciente del ángel había despertado a los discípulos. Cuando lo vieron y lo oyeron, tuvieron la certeza de que Jesús estaría a salvo ahora. ¡Ah! El ángel vino a socorrer a Jesús. No nos preocupemos, regresemos a dormir. Está bien, el ángel le va a socorrer. ¿Qué discípulos para más chistosos? Bueno, no chistosos, sino no estaban preparados, ¿verdad? Entonces
Jesús se dirigió una vez más a sus discípulos. Regresó donde ellos estaban. Tuvo que despertarlos de nuevo, porque Jesús oyó el sonido de una multitud de gente que entraba en el huerto de Getsemaní y supo por qué estaban allí. Mateo 26, 45 al 46 dice: Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¡Wow! La próxima semana continuaremos con la historia de esta noche de Jesús. No se la pierdan, amiguitos. Y tengo una pregunta aquí. ¿Te sientes agradecido o agradecida por todo lo que Jesús hizo por ti y lo que Él agonizó esa noche por ti? Yo sí. ¿Nos sentimos felices, Angélica? Sí, porque nosotros no tenemos que agonizar por nuestras propias culpas. Cuando nosotros oramos y pedimos perdón a Dios, de repente ya no sentimos esa culpa. ¡Se va! ¿Qué es lo que pasó? Bueno, ese es el milagro de la gracia. Cuando pedimos perdón, el Espíritu Santo, Dios, nos saca esa culpa y se la lleva. Y Jesús carga con nuestra culpa. Él ya murió por nuestra culpa, por ese pecado. Y por eso ya no sentimos esa culpa, porque Él la remueve y ya nosotros no morimos. Porque si Jesús no hubiera agonizado esa noche por nuestras culpas, entonces nosotros, esa culpa de nuestros pecados, nos mataría. Es así de feo, es así de feo. Pero gracias a Jesús, que Él cogió nuestras culpas y Él agonizó por tus culpas y por nuestras culpas esa noche. El énfasis nos dice, y es bueno recordar, Jesús nos ama tanto que escogió ser castigado en lugar de nosotros para poder quitar nuestros pecados. Nuestros pecados hirieron y hieren mucho, mucho a Jesús. Oremos mucho, estemos cerca de Jesús para no herirlo. No queremos herir a Jesús ya más, ¿verdad? Nuestros pecados lo hieren mucho. Pensemos antes de hacer algo. Bueno, terminemos con el versículo de memoria de esta lección que dice: velar y orar para que no entréis en tentación. ¿Puedes tratarlo? Velar y orar para que no entréis en tentación. Mateo 26, 41. Muy bien, espero, amiguitos, que ustedes se memoricen este versículo de la Biblia. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tú velaste, tú agonizaste por nuestras culpas, tomaste nuestros pecados en tus hombros, Señor, y gracias porque por eso nosotros no hemos muerto. Nuestros pecados, nuestra culpa, los retiras de nuestros cuerpos, de nuestros hombros, y nosotros somos libres de la culpa. Tú nos justificas y ya sufriste por nosotros. Ayuda a nuestros amiguitos y a nosotros siempre a correr a ti, a acercarnos, a agarrarnos de ti, a confesar nuestros pecados, porque si no los confesamos, ahí sí, esa culpa nos va a matar. Ayúdanos, Señor, a no cargar con nada malo y a pensar antes de hacer algo para no herirte. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, nos despedimos y no te olvides de agradecer a Jesús por lo que hizo por ti y por mí. Adiós. Vamos a cantar Corazones Siempre Alegres, porque queremos tener un corazón siempre alegre. Cantémoslo.
gracias por este lindo día que tú nos das. Gracias porque tú nos amas y porque tú nos has redimido a tu pueblo. Gracias por esta historia que aprendimos hoy, tan linda que nosotros podemos aprender de ella. Todas estas historias nosotros aprendemos algo. Es a veces de amor, de perdonidad y de tener fe, de creer en ti. Y gracias porque tú viniste a nuestra tierra para mostrarnos cómo vivir. Ayúdanos a ser como tú en el resto de este día y en el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a terminar y cantar. Las clases terminaron.